Hola, bienvenidos al podcast Empoderada en la Fe. Yo soy Magali Torres, escribí un libro que se llama Empoderada. La vida no termina con un diagnóstico, solo se transforma. Este libro lo hice después de recibir un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, crónica y degenerativa que se llama esclerosis múltiple. Pero Empoderada es el nombre que yo le quise poner porque fue como me sentí después de un tiempo de haber recibido mi diagnóstico. Porque evidentemente al inicio, como lo platico en el libro, pues no me sentí para nada empoderada, al contrario. Sentí que perdí el control de mi vida, mi versión que yo esperaba para un futuro. Entonces, de aquí parte ponerle empoderada, porque después de un tiempo de yo vivir mi duelo con la condición, de empezar a dejarme sentir, de empezar, porque tienes que dejarte sentir, se trata de un duelo, de la pérdida de tu salud, de la pérdida de la versión de ti que conocías, de la pérdida de tu versión del futuro, como te digo, lo que tú esperabas que iba a ser el resto de tu vida. Y entonces pasas por este duelo. Y cuando pasas por este duelo, obviamente en las primeras etapas piensas que no vas a salir fácilmente. Al principio sientes que se te vino el mundo encima, que sobre todo porque no conoces sobre la condición, sobre todo porque no sabes nada de esta condición, porque no es una condición tan conocida como la diabetes, por poner un ejemplo. Entonces escuchas esclerosis múltiple y pues normalmente no has escuchado sobre ella hasta que te la diagnostican o diagnostican a un ser querido. Y lo primero que haces es entrar a internet, a investigar, y lo que te ponen en internet son panoramas para nada alentadores. Y todo esto hace que tú entres en un ciclo y en un duelo del que crees que no vas a poder salir. Porque inicialmente empiezas a deprimirte, empiezas a vivir con este dolor de la pérdida de tu salud, empiezas a vivir esta negación y esta ira y este enojo y esta depresión, todo lo que viene cuando pasas por un duelo. Y al principio crees que no vas a poder salir de ahí. Me considero que siempre fui una persona de fe. Desde muy niña fui muy apegada a Dios. Y eso es algo que también menciono en el libro. Y lo menciono porque este podcast fue hecho para hablar de resiliencia, pero también de fe. Porque para mí es muy importante la fe, fue muy importante para poder llegar al punto de aceptación, para poder llegar a este punto donde yo pasara por todas las etapas del duelo. Y aunque no son lineales, y debo reconocer que hoy en día, y es totalmente normal, en algunas ocasiones todavía me pasa que me pega el duelo y no es lineal. Hay días en los que, ay, es que ¿por qué tengo esta condición? ¿Por qué yo tengo que lidiar con esto? Porque sucede y es totalmente normal. Pero cuando tienes la fe en Dios, cuando tienes la fe de que vas a estar bien, de que Él se va a encargar de todo, de que no te va a soltar, eso es lo que te ayuda a levantarte una y otra vez. Porque el éxito en este tipo de condiciones, para llegar al empoderamiento, que por eso le llamé así al libro, porque llegó un momento de mi vida donde yo dije, me voy a empoderar ante esto. A ver, no puedo controlar esta enfermedad, no puedo hacer nada contra ella, pero sí me puedo empoderar y puedo tener la mejor actitud ante ella. Ella no me va a derrotar, yo voy a salir adelante. Y parte de lo que me ayudó, además de obviamente el amor por mis hijos, mi propósito como madre, como esposa, mis planes de vida, todas las ilusiones y los planes que yo tenía, que dije, los voy a cumplir, no tienen por qué quedarse detenidos por una condición. Esta condición no me va a detener. Todos esos propósitos me ayudaron a salir adelante. Pero evidentemente hay algo que sin eso no hubiera podido, y es la fe. Y es Dios. Y por eso decidí hacer este podcast Empoderada en la Fe. Porque en mi libro Empoderada hablo de muchas herramientas y de muchas cosas que me ayudaron para salir adelante. Precisamente
sentirme empoderada, para empoderarme ante esta enfermedad. Aquí hablo de todas las herramientas que me sirvieron y de todo el proceso que viví. Pero no me enfoco específicamente en la fe. Obviamente hay un capítulo donde hablo de mi relación con Dios y de la fe. Pero este capítulo, para mi gusto, está muy pequeño, porque esto es un tema demasiado extenso. Entonces yo decidí extenderme en este tema en un podcast, que es Empoderada en la Fe. En este podcast quiero hablar de la condición, del proceso, de cómo me ha ayudado a mí a salir adelante, de muchos temas importantes para las personas con condiciones autoinmunes, con condiciones crónicas o que viven un duelo. Pero el más importante y del que más voy a hablar es de la fe, porque es la que a mí me ha sostenido. Y no solo me sostiene, me levanta cada vez que me caigo, porque esto no es lineal. Entonces para mí es muy importante compartirte hoy lo que he aprendido yo en la fe. Y algo que me sirvió mucho fue definitivamente algo a lo que yo de alguna manera estaba negada. Porque toda mi vida tuve fe, toda mi vida pues de alguna manera estuve siempre en colegio católico y después yo seguí con mi fe, con mi creencia en Dios. Yo desde pequeña tenía una relación con Dios que considero muy cercana, que considero que yo hablaba con Él desde pequeña como amigos. Esta relación que dicen que es la que tenemos que hacer con Dios, no solamente es rezar y repetir una oración, sino también acercarnos a Él como un amigo, hablarle de nuestros problemas, hablarle de nuestros deseos, de nuestros sueños. Él ya los conoce, pero le gusta que le cuentes, le gusta que le platiques, le gusta que le hables. Le gusta que le demuestres que confías en Él y que tienes fe. Entonces, siempre sentí que tuve esta relación muy cercana con Él, pero nunca leí la Biblia con atención. La llegaba a leer por el colegio de una forma como mecánica, pero no de esta forma que la empecé a leer después de mi condición. La empecé a estudiar, a analizar y a darme cuenta que ahí Dios me habla, que desde la palabra Dios me habla y me dice muchas cosas y me responde muchas preguntas, y en verdad ha sido una herramienta que a mí me ha servido impresionantemente. Y bueno, últimamente he hecho en TikTok unos videos hablando precisamente de la fe. Voy a empezar leyendo el capítulo 28 de mi libro Empoderada, que se llama Mi diálogo con Dios. Y dice así: desde niña he sentido una conexión muy íntima con Dios. He tenido una certeza interna, una confianza absoluta en que Él me escuchaba. Siempre decía que yo era la consentida de Dios, porque parecía que para cada deseo con el corazón, cada meta que me proponía, encontraba el camino para lograrlo. Era como si Dios abriera las puertas, una por una, justo cuando lo necesitaba. Yo crecí con esa sensación de tener un vínculo especial con Él. Le pedía y me respondía. Lo buscaba y lo encontraba. Mi espiritualidad no se basaba en rituales complejos ni en normas estrictas. Era simplemente una relación personal, de amor, confianza y diálogo constante. Entonces, un día, todo cambió. Recibí un diagnóstico que me sacudió el alma: esclerosis múltiple. Fue un golpe inesperado. Mi primera reacción fue confusión. ¿Cómo? ¿Por qué a mí si yo era su consentida? Pasé por momentos en los que me cuestioné profundamente. Me dolía aceptar que algo en mi cuerpo ya no funcionaba igual. Por un momento dudé de ese favoritismo divino que creí tener toda mi vida. Luego, poco a poco comprendí algo aún más profundo. No había dejado de ser la consentida de Dios, solo que su forma de cuidarme había cambiado. No me evitó la enfermedad, pero me dio lo que más he necesitado para vivir con ella: fortaleza, resiliencia, paz interior y un espíritu incansable. Sé que soy profundamente amada por Dios. Su amor no se mide por cuántas cosas buenas me pasan, sino por cómo me acompaña en los momentos difíciles. Su presencia no siempre quita el dolor, pero me sostiene para atravesarlo. Lo que antes era una relación centrada en pedir se ha transformado en una conexión basada en agradecer. Agradezco cada día en que puedo moverme. Agradezco las risas, los abrazos, los silencios en calma. Agradezco el milagro de estar viva y con claridad de espíritu. He aprendido que tener fe no es creer que nunca va a doler,
sino confiar en que nunca estaré sola. Y si algo puedo compartirte desde lo más profundo de mi alma es esto: cree, ten fe. Esa fe nos sostiene cuando todo parece tambalearse. Es la que da sentido, propósito, fuerza. La fe ha sido mi faro en la oscuridad y hoy más que nunca agradezco tener a Dios en mi camino. Incluso cuando mi cuerpo duda y quiero claudicar, mi alma recuerda quién me sostiene y entonces nada me derrumba. Y bueno, este es el capítulo de mi diálogo con Dios en Empoderada. Hablo de muchos otros temas y de muchas herramientas que a mí me funcionaron para sentirme empoderada ante esta condición, para decir, no me va a controlar, no me va a manejar la vida, no puedo curarme porque yo así lo decido, no puedo controlar la condición, pero sí la actitud con la que la voy a vivir. Y en este libro hablo de todas las herramientas que me funcionaron y de todo el proceso por el que pasé para llegar a este nivel en el que dije, me empodero. Me empoderó ante la condición, no va a poder conmigo. Y obviamente la principal de todas esas herramientas fue mi fe en Dios. Uno de los videos de TikTok que subí últimamente hablando sobre fe, hablé sobre un tema que quisiera mencionar hoy un poco, porque cuando recibes un diagnóstico hay muchas cosas que escuchas de las personas que te quieren o que están cerca de ti, y entre ellas es la fe. Y te dicen, es que pide. Hay personas que nos dicen, es que pide, no has pedido bien, no sabes cómo pedir, tienes que saber orar, no tienes realmente fe, porque si tú verdaderamente tuvieras fe y le pides con fe a Dios, te curas, o sea, ya te habrías curado. Y lo escuchas tanto de tantas personas, de verdad, que llega un momento en el que te la crees y tú dices, es que será verdad que no estoy teniendo fe. ¿Estaré orando mal o me estará faltando disciplina en la oración? ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Por qué no me está curando Dios? Porque mi neurólogo me vio la resonancia con 2 lesiones, en mi caso, tengo 2 lesiones en el cerebro y una en la médula, que son las que ocasionaron mis síntomas, que si quieren saber de mis síntomas, ahí en TikTok tengo un video donde hablo específicamente de ellos, pero aquí solo voy a comentar que mis síntomas siempre han sido sensitivos, hormigueos y este tipo de cosas. No tengo pérdida de la movilidad, no tengo pérdida de la fuerza, me ha ido muy bien, gracias a Dios, pero tengo estas lesiones que son las que me causan estos síntomas. Y entonces, pues yo fui a hacerme una segunda resonancia para ver si ya me había curado. La verdad es que esto no lo he platicado antes, pero así fue. Cuando yo vuelvo a hacerme una resonancia después de haber orado mucho y haber llorado con Dios y haberme puesto a hacer mucha oración y haber platicado con Dios como desde niña, como lo comento en el libro de Empoderada, yo le pedí, sáname por favor, Dios, ayúdame a que yo vaya ahora con el neurólogo a la siguiente resonancia y me diga que ya no tengo nada. Oraba mucho y le pedí a Dios que por favor la siguiente vez que me hicieran la resonancia, que iba a ser poco antes de iniciar mi tratamiento, yo ya estuviera curada. Y entonces no tuviera ni que iniciar el tratamiento, porque finalmente es un tratamiento inmunosupresor, la palabra lo dice, te lastima, te golpea el sistema inmunológico, te lo debilita, y pues de alguna manera, obviamente nadie quiere vivir con un sistema inmunológico debilitado. Entonces yo decía que no sea necesario llevar el tratamiento, por favor, y le oraba a Dios, y verdaderamente yo sentía que lo estaba pidiendo con mucha fe. Yo decía, voy a ir a la resonancia y voy a salir sin lesiones. El doctor va a decir, milagrosamente las lesiones han desaparecido. Y voy a esta resonancia con toda la fe de que estoy casi segura que saliendo de aquí, no le quise ni decir a mi esposo porque dije, se va a llevar la sorpresa. Entonces yo iba convencida. Oh, sorpresa, pues que no fue así. Y cuando eso pasó, me acordé de todo lo que me habían dicho estas personas, de que es que si no oras bien, es que te falta fe, es que no estás orando bien, es que tienes que saber cómo pedirlo. Dije, pedí mal, algo hice mal. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué esta vez no estoy siendo tu consentida? ¿Por qué esta vez no me estás dando lo que te pedí? Y empecé a cuestionarme muchas cosas, sinceramente. Y entre esto que me estaba cuestionando, yo al mismo tiempo estaba preguntándome, obviamente, el por qué me está pasando esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? Que siempre he orado, he estado cerca de ti, hemos hablado como amigos, me habías dado todo lo que te pedía. He tratado de llevar mi vida conforme a ti, conforme a lo que tú dictas.
pues trato de ser una buena esposa, una buena hija, una buena mujer, una buena madre. No soy perfecta ni soy santa, pero trato de llevar mi vida conforme a lo mejor de una manera. Entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? ¿De qué me estás castigando? Entonces, eran mis preguntas. Preguntas que obviamente estaban mal hechas. Entonces, llego a mi casa y me siento en un rincón que es mi rincón de relax, donde pienso, donde oro, donde escribí después mi libro, donde hago muchas cosas para mí importantes y me siento sola y empiezo a pensar, a hacer una introspección, a hablar con Dios nuevamente, hasta que hago esta conexión y le digo, Espíritu Santo, por favor, dime por qué está pasando esto, hazme entenderlo. ¿Por qué me está pasando esto? Y de verdad escucho en mi mente la voz del Espíritu Santo diciéndome, es que no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Algo que otros ya hemos escuchado en algún otro lado. Pregúntate para qué. Y entonces es cuando me cae el 20 y digo, ok, esa es la pregunta que me tengo que hacer. Muchas gracias por escucharme. A partir de este momento voy a empezar a hacerme esa pregunta y por favor ayúdame a llegar a la respuesta. Y empiezo a pensar y después de haber recibido mi diagnóstico yo había empezado a hacer como un diario y escribir algunas cosas de las que yo iba sintiendo, tanto síntomas como cuestiones emocionales, todo este rollo. Y volteo hacia un librero que tenía en mi cuarto y veo este cuadernito donde yo había estado escribiendo todo esto, que yo lo había hecho como una terapia de sanación que había leído. Después de salir del hospital de mi diagnóstico, compré este cuadernito exclusivamente para escribir sobre todo lo que iba sintiendo, viviendo y demás en este proceso. Entonces, volteo a ver ese cuadernito y digo, ok, tú quieres que yo escriba más. Quieres que escriba para ayudar a otros que pasen por lo que yo estoy pasando. Ok, me está pasando para esto. O sea, en ese momento sentí que una luz enorme me llegó y que me dijo, este es el propósito. Encuentra el propósito para que esto no te derrumbe. Y en verdad ahí nació el libro de Empoderada. Ahí nació, dije, ya no voy a escribir en este libro, en este diario. Bueno, ahí seguía anotando las cosas como los detalles, las notas, lo que me iba llevando a escribir en el libro. O sea, dije, voy a escribir, pero no todo aquí. Entonces ya agarré mi laptop y dije, voy a escribir un libro. Porque aparte, toda mi vida, que también lo comento en el libro, había dicho, quiero escribir un libro, un día voy a escribir un libro. Toda mi vida dije, desde chiquita y chavita y demás, decía, yo tengo que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Lo que todos escuchamos que hay que hacer en esta vida antes de partir. Y me faltaba escribir el libro. Y esta vez dije, este es el momento. Aquí voy a escribir el libro que siempre he querido. Y paréntesis, hoy sé que Dios me ayudó a cumplir otro sueño, que es el libro que siempre había querido escribir. Agradezco enormemente haber escrito este libro porque fue una sanación enorme para mí, fue parte de mi proceso de sanación. Entonces, pues bueno, empecé a escribir Empoderada. Y dentro de lo que iba escribiendo en Empoderada, al mismo tiempo seguía creciendo en la fe, seguía leyendo mucho, empecé a leer la Biblia, empecé a estudiarla, no nada más a leerla mecánicamente, sino a analizarla, adentrarme en ella. Verdaderamente es una terapia espiritual enorme y te acerca a Dios de una forma enorme porque es la forma en que Dios nos habla de forma clara. Dios nos habla dentro de nosotros, si nos acercamos a Él, si pedimos que nos hable, al Espíritu Santo, sabemos que llegan ideas que dices, esta idea no es mía, ya sé quién me está hablando. Entonces es la forma en que Dios nos habla, pero también nos habla desde su palabra que está escrita en la Biblia de verdad. A mí me ha pasado que tengo unas dudas de algo, que estoy abrumada por algo y abro la Biblia y justo me toca leer un capítulo que me da la respuesta a las dudas que yo tenía. O sea, verdaderamente ahí encontramos respuestas a muchas, muchas cosas. Es increíble cómo Dios nos deja respuestas para todo ahí. Pero en fin, me adentro más en la fe y escribí el libro de Empoderada, donde hablo en este capítulo de mi diálogo con Dios.
Pero cuando yo hago este capítulo, por ahí una persona me aconseja y me dice, ponle un parrafito abajo donde diga que los que quieran creer en Dios está bien y los que no, pues crean en lo que quieran, pero que crean en algo. Y le digo, no, ¿para qué voy a poner eso? Y me dice, es que luego no se va a vender tu libro. Hay mucha gente que no cree, que no tiene fe. Pues que no creen en Dios, pero creen en otras cosas y pues es válido. Hay que ser inclusivos. Y entonces digo, ok, vamos a ponerle eso ahí entonces. Y acepto que la editora, que la editorial pase ese parrafito ahí. No les digo que lo quiten. Obviamente yo podía hacer los cambios que quisiera de lo que yo les había enviado, pero me pasó la duda y si les pido que lo quiten, y después dije, no, ok, voy a hacer caso al consejo que me dio esta persona y le digo a la editora, denle así. Y así sale el libro y en diciembre del 2025 y así hago mi presentación con ese libro y así se empiezan a vender los primeros ejemplares. Pero yo sigo leyendo y sigo adentrándome más en la fe. Toda mi vida había tenido esta relación cercana con Dios, pero nunca me había adentrado tanto a la palabra en la Biblia, en verdad. La leía de forma mecánica, no la había analizado, sentido de verdad. Y cuando yo empiezo a tener esta conexión más grande con el Espíritu Santo y esta conexión más grande con la palabra, entre muchas otras cosas, siento el llamado de Dios diciéndome, quita eso de tu libro, quítalo. No debe estar eso ahí. No les des y no les abras la puerta a las personas para no creer en mí. Si tú crees en mí y sabes y crees y de verdaderamente tienes fe que yo te ayudo a salir adelante, ¿por qué abres esa puerta? Ciérrala. Porque les estás cerrando la oportunidad de tener fe en mí. Yo sentí de verdad que Dios me decía eso. Tomé el teléfono, le hablé a mi editora, que es súper linda y que siempre está súper dispuesta, y me dijo, claro, lo quitamos, no te preocupes. Entonces, lo quitamos, y si tú estás viendo este podcast y tú vas a pedir el libro de Empoderada, ya no va a venir ese pequeño parrafito. Y estoy muy orgullosa de haberlo quitado y muy feliz. Y sé que esta persona que me aconsejó tiene razón y que hay muchas personas que no lo van a querer, que ese capítulo lo van a pasar por alto, no les va a gustar, lo van a tachar, lo que tú quieras. Pero ya no me importa, porque mi fe y mi corazón y todo está con Dios. Entonces a mí lo que me importa es estar bien con Él y ser sincera y genuina. Y si mi fe verdadera en Dios está plasmada en mi libro, pues estoy siendo sincera. No tengo por qué tratar de cambiar para encajar con otras personas y para que más personas compren el libro. Entonces, pues bueno, este es un poquito del camino del que ya tal vez me fui por muchos lados. Les tengo que hacer esta aclaración. Yo tengo TDA aparte. Entonces, de repente estoy hablando de un tema y me voy a otro. Entonces, ténganme paciencia. Voy a tratar de ir adaptándome. Pero quiero que esto fluya de forma muy natural y no quiero tener un guión. Entonces, bueno, hablaba de todo lo que fue mi proceso para empezar a escribir el libro Empoderada y que tuvo mucha relación con la fe, y por eso quise hacer este podcast de Empoderada en la fe, porque para mí la verdadera raíz de mi libro Empoderada pues es la fe. Para mí de ahí partió todo y de ahí existe el libro. Y tengo solo un capítulo hablando de mi fe y de mi diálogo con Dios, pero lo menciono en varias ocasiones en otros capítulos en el libro. Pero el libro en sí habla de muchas herramientas, tanto de alimentación como de ejercicio, como de tips, como de estrés, como de proceso, el proceso que yo viví, de experiencias que tuve, situaciones que viví en todo el proceso. Entonces, de cómo pasé por muchas cosas para llegar a sentirme empoderada. Entonces el libro habla de cómo se transformó mi vida y entendí que la enfermedad me vino a transformar, pero no acabó con mi vida. La vida solo se transformó y solo aprendí de la condición. Entonces, bueno, para no irme por otro lado, hablaba que en un TikTok yo estaba hablando de cómo las personas te dicen muchas veces que no tuviste suficiente fe. Y en este proceso, cuando conoces más sobre Jesús y empiezas a leer más y adentrarte más en tu fe, te das cuenta
de que no siempre Dios te va a sanar como tú pretendes que te sane. Con el tiempo supe que no solo era un propósito, no solo Dios me dijo, ponte a escribir un libro que le ayude a los demás. Y este libro yo lo llamo como el libro que me hubiera gustado leer el día que recibí mi diagnóstico. Porque verdaderamente el día que yo recibí mi diagnóstico no conocía nada de la enfermedad, me imaginé lo peor. Ves en internet los peores panoramas y me imaginé en una silla de ruedas y dije, ya mi vida se acabó. Empiezas a pensar lo peor. Y realmente si yo hubiera leído un libro como este, yo hubiera tenido una esperanza desde el primer momento. O sea, hubiera tardado menos tiempo en llegar a la aceptación y en vivir este duelo. Siento que me hubiera ayudado y de verdad lo creo. Y siempre dije, este libro yo pretendo que sea una luz en el camino oscuro de todas las personas que reciben un diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad autoinmune y todas las personas que viven un duelo en sí. Y dije, quiero que sea esta lucecita que yo hubiera necesitado ese primer día, que yo necesitaba ese primer día. Y por eso en él hablo de la fe, hablo de las herramientas necesarias y de todo lo que yo viví, porque todo eso me ayudó. Y yo siempre le dije a mi esposo, con que una persona lo compre y a esa persona le funcione y le sirva, con eso yo me voy por bien servida, con eso. Y después de que salió mi libro empecé a recibir muchos mensajes, he recibido hoy por hoy muchos mensajes de muchas personas, la mayoría mujeres, pero también hombres, de muchas personas que han leído este libro y que me han dicho, de verdad, tu libro me cambió la vida. Acabo de recibir un diagnóstico hace 3 meses, compré tu libro y leerlo fue una esperanza enorme para mí. En fin, he recibido una infinidad de mensajes que para mí, con eso, ya me voy por bien servida y le digo a Dios, ya entendí para qué y gracias, porque estoy sintiendo una satisfacción enorme de poder haber puesto un granito de arena en la vida de alguien que pasó por un momento tan difícil como un diagnóstico así. Entonces, pues bueno, como les digo, luego me empecé a ir por otro lado, pero el punto al que iba era a que cuando yo empiezo a encontrar que aparte de este propósito de escribir el libro, aparte de que esta era la respuesta, el libro era la respuesta a mi para qué, no era la única respuesta realmente. Empiezo a encontrar que hay muchas otras, empiezo a encontrar que hay una forma de sanar y me empiezo a dar cuenta que Dios me está sanando, no como yo imaginaba ese día que llegué del hospital y me senté en ese rincón a pedirle a Dios que me sanara. Y como empecé a orar todo ese año y empecé a pedir que en la siguiente resonancia no aparecieran lesiones, Dios sí escuchó mis oraciones y hoy lo sé. Dios una vez más respondió a mis oraciones. Hoy sé eso, hoy estoy segura de eso y me sanó, pero no de la forma en que yo lo pedía. Porque recordemos, pide y se te dará. Está en la Biblia, Dios nos dice, pide y se te dará. Pero no nos dice, pide X y se te dará X. A veces nosotros pedimos algo y Él decide dárnoslo, pero de una manera transformada, de una manera distinta, a su manera, a sus tiempos y formas perfectas. Y hoy en verdad yo entiendo que sí me sanó, pero no en la manera en que yo estaba pidiendo. Él me sanó de una forma más profunda, de una forma interior, porque yo encontré la sanación a muchas cosas que no sabía ni siquiera que estaban mal. Encontré la forma de agradecer lo más sencillo en la vida. Hoy me siento sanada desde dejar de quejarme por cosas que no tienen sentido. Hoy agradezco el solo hecho de despertarme, de pararme en mi cama, de poder caminar, de poder ir a hacer ejercicio, de poder moverme, de poder estar con mis hijos. Y no digo que no sea difícil vivir con una condición así, porque lo es. Sobre todo porque vivimos con síntomas muy molestos y a veces incapacitantes como la fatiga crónica. En mi caso, muchas veces tengo fuertes migrañas, varios síntomas que a veces me hacen sufrir y me dan batalla. Pero hoy, gracias a mi fe y hoy gracias a tener a Dios en mi vida, sé que eso no me va a derrotar y que voy a agradecer y me voy a enfocar más en los momentos buenos que vivo y que paso que en los malos, porque al final de cuentas siempre son más los buenos. Entonces hoy sé que he sanado de muchas formas, he sanado de adentro, he sanado espiritualmente, he sanado emocionalmente, he sanado muchas cosas que hoy sé que tenía, de muchas heridas
de mi pasado, de muchas heridas, de muchos errores y de muchas cosas que no sabía que estaban mal y que hoy he ido trabajando y he podido ir sanando. Agradecer el tiempo conmigo y agradecer cada segundo con mi familia. He sanado de una forma impresionante. Tan así que hoy por eso decidí hacer este podcast y hablar contigo, y espero en verdad que si hoy estás escuchándome es porque necesitabas escucharme y esto te sirva de alguna manera. Igual que lo espero de todas las personas que lean el libro de Empoderada, que lo lean porque necesitan una esperanza y que la encuentren, que encuentren una esperanza en mi libro y que encuentren una esperanza en este podcast, pero sobre todo en Dios, que puedan encontrar la fe. Me pasó que una persona me escribió y me dijo que antes no tenía fe, que antes no creía, pero que a partir de su condición empezó a orar, empezó a acercarse a Dios y hoy es otra persona y está transformada totalmente y agradece y entiende y sabe que esta enfermedad lo llevó a ese camino, y ese tipo de testimonios me llenan el corazón. Ese tipo de testimonios me llenan y me dan batería para poder platicarte hoy esto, para poder hacer este podcast. Y, en fin, voy a terminar este capítulo para que no sea tan largo, pero espero que te haya servido mucho llegar aquí a Empoderada en la Fe. Para los que quieran escuchar y saber un poquito más de mi historia y de todo el proceso y escuchar un poquito más de todos estos temas, también pueden seguirme en TikTok, estoy como Magali con Y, Magali Wellness, o en Instagram como maga-wellness. También estoy en YouTube como Magali Wellness y bueno, mi libro de Empoderada está en Amazon. Ahí lo pueden encontrar, se llama Empoderada, la vida no termina con un diagnóstico, solo se transforma. La siguiente semana nos vemos en el siguiente episodio. Bye, gracias por escucharme.